Esto es muy importante que usted hoy esté conectado aquí para escuchar un poco de su palabra. Vamos a estudiar al profeta Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos importantes. Y cuando nosotros nos acercamos al estudio bíblico de la profecía de Daniel, ¿sabe? Vamos a llegar a determinar por las escrituras lo que la palabra de Dios le llama los últimos días. Y eso es algo importante. Vamos a llegar a conocer a través de este estudio del libro de Daniel y vamos a estar enseñando este libro por capítulos, por versículos, por palabras y resaltar algunas letras dentro de este majestuoso libro. Una de las cosas es quién es el que escribe este libro. Y efectivamente podemos observar que Daniel es ese hombre que Dios estará usando en el exilio en Babilonia. Pero si algo nosotros podemos aprender es que hay un rey, y ese rey es Nabucodonosor. Ese rey va a hacer cosas una tras otra por influencia de su poder. Ese hombre tiene la posición y el carácter en sí mismo, amarse a sí mismo, y él, en su percepción, se ve a sí mismo como un dios. Pero vamos a mirar que todos los que lo rodean a ellos se les llama lo que es en griego magai, que son magos o hombres sabios, pero que esencialmente estos sabios que se van a observar en el libro de Daniel está hablando de hechiceros, de astrólogos, de personas que representan un poder maligno, un poder oscuro de las tinieblas. Pero Daniel es considerado como un sabio. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas palabras en la Biblia. Escúchame algo. Lo he dicho y lo diré una vez más, que es el 99% de la congregación de Dios desconocemos la profecía bíblica. ¿Sabe por qué? Porque algunos se conforman con predicar un capítulo. Algunos ni siquiera predican un capítulo. Algunos lo que hacen es predicar un versículo y en eso ellos se conforman y se entienden a sí mismos que están cumpliéndole a Dios. Si algo necesitamos aprender cuando nos acercamos al libro de Daniel es, ¿sabes qué quiere decir los últimos días? Y esa palabra también se manifiesta cuando llegamos a estudiar el libro de Mateo. Y es importante, amado pueblo de Dios, que nosotros tengamos en cuenta todas estas palabras, porque si tú no entiendes lo que dices, aunque te parezca un poco descabellado lo que voy a decir, tú estarás perdiendo el tiempo. ¿Cómo así? Escúchame para que entiendas. Cuando tomas un texto de las Escrituras y te paras en el altar y no descifras las dimensiones de ese texto, sino que hablas otras cosas, aunque se escuche presuntuoso, aunque se escuche lo que estás diciendo, que es sensacionalista y motivante, sabrás algo que no habrás cumplido el propósito de Dios dentro de ese texto bíblico. Y eso es lo que llamamos perder el tiempo. Y perder el tiempo no es predicar, sino es predicar sin saber lo que el texto, al usarlo como base, solamente para hablar lo que yo quiero hablar. Hay personas que se levantan en un altar para hablar lo que a las personas les agrada, a lo que a todos les agradaría escuchar. Pero si vas a las escrituras, si vas a la palabra de Dios, eso no es lo que la Biblia nos enseña a través de la profecía bíblica. La profecía resurge como un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Con qué propósito? Para restaurar, para traer arrepentimiento, para recolectar ese arrepentimiento de su pueblo y causar algo que se le llama en el Nuevo Testamento edificación. Solo la profecía bíblica es la que nos ayuda a ser edificados. ¿Quieres ser edificado por la palabra? Entonces, estudiamos la profecía bíblica. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno?
¿Qué es lo que está sucediendo con todos nuestros congregantes en el mundo? Estamos buscando el calificativo de alguien que se hace llamar profeta. No estoy en contra de las personas que a su vez tienen un don de profecía, en ninguna forma, en ninguna manera. Pero debemos tener en cuenta que no porque una persona profetice, se le debe llamar profeta. Hay algo es que este fundamento del cual está establecido no se puede mover. El Señor estableció los apóstoles, estableció a los profetas, y eso es inamovible. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, si queremos nosotros ahondar en el cumplimiento de la profecía bíblica, no tienes que correr al hombre, tienes que correr a las escrituras, a la palabra de Dios. Y muchos van esperanzados que alguien les profeticen, que alguien les dé una palabra para ellos poder entender lo que Dios tiene para con su vida. Te invito para que corras a la escritura en esta hora y abras conmigo el libro de Daniel en el capítulo 2. Dice en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Qué vemos aquí? Vemos un número en las escrituras. ¿Cuál es? El número 2. Los números son importantes en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el capítulo 1 y el versículo 1 inician enumerando la situación. Por ejemplo, en el versículo 1 está hablando que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, es un rey muy malo. Y habla del tercer año para hablar que el número 3 va a revelar algo acerca de este rey, que es un rey muy malo. Pero observemos que en el capítulo 2, en el versículo 1, inicia hablándonos acerca de el número 2, específicamente para hablarnos de el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Si puedes entender, y es que el número 2 efectivamente nos está hablando por las escrituras acerca de las percepciones o de las opiniones. Lo que va a buscar revelar esta escritura es que lo que vamos a observar van a haber opiniones divergentes, diversas opiniones. Y observemos, dice que tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Nabucodonosor es un hombre que pretende ser un dios. Es una persona egocéntrica, es una persona amadora de sí mismo. Por lo tanto, él tiene un sueño. Y la pregunta es, ¿sabe de quién es este sueño? Nada más y nada menos son los sueños de Dios. El mismo Dios le va a estar hablando al rey Nabucodonosor. Pero vamos a llegar a aprender qué significado tiene cuando a este Nabucodonosor se olvida del sueño y número 2, mucho menos conoce la interpretación, porque a él se le olvida y no conoce la interpretación. Observemos en este estudio minucioso que nos va a ayudar para entender un poco más acerca de esta gloriosa palabra en el capítulo 2 del libro de Daniel. Observemos, dice que Nabucodonosor tiene un sueño y se perturbó su espíritu. Esa palabra para perturbar es importante porque está hablando de golpear. Y cuando alguien golpea a alguien, en este caso, va a resurgir en un impacto. Y es la causa por la cual a él se le olvidan los sueños. Y observemos, cuando este hombre ha sido golpeado en sus sueños por Dios, es Dios revelándole a él una palabra. Ahora, ese sueño que a él se le va, nada más y nada menos, hay un propósito de Dios. Un propósito que va a permitir que el Dios de Daniel, que el Dios de Azarías, que el Dios de Misael, sea conocido en medio de Babilonia. Es importante esto. Dice, y se perturbó su espíritu. ¿Y de qué forma se perturbó? Porque al él ser golpeado, a él se le va el sueño. Se perturba, se confunde y se le fue el sueño. Versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores
y caldeos. Aquí observamos en el versículo 2 que él hace llamar a las clases de personas que lo rodean a él. Y este grupo de personas de los cuales vamos a hablar son nada más y nada menos que representantes del gobierno de las tinieblas. Hay un poder ocultista en estos hombres, y estos hombres son caracterizados, número 1, por magos. Practican las artes mágicas. Número 2, astrólogos, aquellos que leen las estrellas. Encantadores. Y número 4, caldeos. ¿Por qué está hablando de este número? Porque el número 4 está hablando que Babilonia, hablando acerca del mundo material, pero especificando así que Babilonia en toda su instancia estaba rodeado de maldad, de oscuridad. Pero Dios permite que este hombre Nabucodonosor lleve cautivo a su rey, al rey de Judá, Joacim, y en medio de ellos hay unos jóvenes que hacen parte de la estirpe de Judá, y ellos estarán allí con un propósito muy importante. Así que Dios va a trabajar en la vida de el rey Nabucodonosor. Dice que a él se le fue el sueño, y cuando él los hace llamar, es para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Por qué se le fue el sueño a Nabucodonosor? Es importante que entiendas esto. A él se le fue el sueño porque esto busca revelar que Nabucodonosor estaba muy alejado de Dios, y por eso es que su espíritu es golpeado y se le va su sueño. Cuando tú tienes un sueño que viene de parte de Dios y no entiendes el lenguaje divino de Dios a través de sueño, ¿qué revela eso de ti? Que estás muy alejado de la presencia de Dios. Él te está llamando al arrepentimiento. Sigamos leyendo. Versículo 3. Inicia con una conjunción, la letra Y. Y debemos tener en cuenta que esta letra Y juega un papel importante porque habla de un asunto inmediato que no se da a espera. Están allí los magos, los astrólogos, los encantadores y caldeos. El rey está buscando la forma para que le expliquen el sueño, pero algo sucede. Y es que el rey les dijo, versículo 3, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Él quiere saber el sueño, pero a él se le ha ido ese sueño. Versículo 4. Entonces, esta palabra para entonces tiene el mismo valor que la letra Y. Es una conjunción, lo que nos está hablando de un asunto inmediato. Y cuando tú ves en una escritura que las conjunciones se repiten una y otra vez, va a llamar nuestra atención para revelarnos que en este texto hay situaciones emergentes, hay situaciones que se van a ver una y otra vez para revelarnos en sí algo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esta historia. Dice el versículo 5, gloria a Dios, versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en su lengua aramea. Ahí, el versículo 4 nos revela algo importante, que es que el libro de Daniel, en el capítulo 1, capítulo 2, hasta el versículo 3, es escrito en hebreo. Pero del versículo 4 en adelante, todo el libro de Daniel, o lo que vamos a observar, es escrito en arameo. Hay una nueva lengua en la cual debemos prestar atención para poder interpretar las escrituras, y tiene que ver con el arameo, una lengua caldea. Observemos que los caldeos están ubicados allí en esa ciudad de Babilonia. Y dice el versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vives. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. En este versículo 4,
cuando nos está revelando lo que ellos están hablando en arameo, ellos le dicen a Nabucodonosor que les cuente el sueño. Pero ¿sabe qué sucede? El sueño se le fue a Nabucodonosor. Lo que ha revelado es que cuán distante él está de la presencia de Dios. Y observemos el versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en mulatares. ¿Por qué esto está escrito así? Número 1, porque está revelando quién es Nabucodonosor en sí. Es un hombre presuntuoso. Es un hombre egocentrista. Observemos algo importante. Es un hombre que le hace falta humildad. Es un hombre que se cree Dios y nos está revelando las escrituras que este rey no está en el poder sencillamente por estar. Es alguien que es muy complicado de manejar y Dios estará trabajando en la vida de Nabucodonosor. A él se le va el sueño, pero él coloca las condiciones y él les dice a ellos: bueno, a mí se me olvidó, se me fue el asunto, no lo recuerdo. Ahora quiero, y disculpe que pueda parafrasear las escrituras, quiero que ustedes me recuerden ese sueño y no sencillamente me lo recuerden, sino que me den la interpretación. Observemos, él les dice: si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Está hablando de sus familias. Está hablando de sus habitaciones. Ellos se sienten amenazados por el rey. Versículo 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. ¿Por qué Nabucodonosor dice esto? Porque cuando él es golpeado en su sueño, él entiende que este sueño era muy importante. Es tan importante para él que él quiere que le recuerde que este sueño. ¿Por qué Nabucodonosor habla de esta forma a todos estos caldeos? Porque estos caldeos, de igual forma o de igual manera que su rey, ellos eran personas que se caracterizaban por entredichos y opiniones de sí mismos, hacer entender al mundo que ellos eran poderosos, que si no los consultabas a ellos, tú vivías en confusión. Ahora se están sintiendo endechados, se están sintiendo confrontados por su propio rey. Y observemos que esos que se revelan a sí mismos, como los que todo lo que ellos dicen que tienen una verdad, ahora observemos lo que ellos responderán. Versículo 7. Respondieron por segunda vez. Si observas que en el segundo año del rey Nabucodonosor, vamos a observar las dos opiniones divergentes de diferentes grupos de personas. Y estamos notando el primer grupo de personas que tendrán una opinión divergente o diferente en cuanto a una revelación o a un sueño de Dios. Y luego vamos a mirar la otra opinión que se revelará muy pronto. Observemos, ellos dicen por segunda vez, hablando del número 2, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Todos sabemos que, cuando estudiamos el capítulo 1 de Mateo, José tiene un sueño de Dios, y Dios le habla claramente a José en sueño. ¿Y sabe por qué el sueño no se le va a José? Porque José, él lo que sentía era justo, pero él era un hombre justo, un hombre piadoso. Él estaba conectado con el propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos los sueños de Dios y no se te van, los sueños de Dios no se interpretan. No necesitamos a un Daniel, no necesitamos a alguien más. Escúcheme.
voy a hablar. Hay personas que se hacen llamar soñadores e intérpretes de sueños. Bueno, Daniel estaba allí para interpretar a alguien que desconocía el lenguaje de Dios. Pero si esto pasa contigo que eres creyente, da a entender que no estás actuando, no estás viviendo conforme al propósito de Dios. Y por eso no entiendes el lenguaje de Dios. Observemos, los sueños de Dios no se interpretan. Los sueños de Dios te hablan por sí mismos, no te dan confusión, ni te generan zozobra. Ese es Dios cuando habla. El versículo 7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Versículo 8. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Qué es lo que él quiere decir? Ustedes están esperando y me están colocando palabras, me están dilatando para que yo les comente y les diga el sueño. Pero es cierto que el sueño se me ha ido. Y ustedes están esperando que yo les diga el sueño para hablarme interpretaciones falsas. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Lo que vamos a observar es que cuando se trata de una manifestación que viene de Dios, nosotros no necesitamos estar enterados que alguien nos diga las cosas. Voy a hablar en esta hora. Hay personas llamadas soñadores de Dios, entre comillas, personas las cuales dicen Dios me revela, Dios me da esa palabra. A cada instante Dios me revela. Bueno, escúchame algo. Lo de Dios se mueve en momentos específicos y no se mueve cuando yo quiera. Es cuando Él lo produce. Es cuando Él quiera para un propósito muy específico. Y observa algo. Cuando nosotros buscamos información para hablar luego de una revelación, entre comillas, de parte de Dios, eso da mucho que hablar de ti, que eres un falso. Por eso, amado pueblo de Dios, despertemos. Este método está siendo utilizado últimamente por muchas personas que se hacen llamar profetas de Dios, videntes, que se hacen llamar soñadores, que se hacen llamar cualquier otra cosa de parte de Dios, y Dios no les ha dado absolutamente nada. Todo lo han investigado. Ellos están buscando información y luego dicen, Dios me dio una revelación. ¿Cuán mecanizado están en ese asunto que viene del infierno? Si tú eres uno de los que actúas de esa forma, buscas información para luego hablar de lo que te dijeron, escúchame, tú eres un falso. Nosotros, los que estamos en el Señor, no necesitamos investigar cosas. Dios te las dará. Él te las dirá. Y eso no es todos los días. Es en un asunto específico, para que entiendas el orden de las ideas de Dios. Los moveres sobrenaturales de Dios no se mueven cuantas veces tú quieras programar algo. Por supuesto, la presencia de Dios estará allí, pero cuando hablamos de un asunto sobrenatural en específico de parte de Dios, eso está establecido por el mismo Dios y no hay mediaciones humanas. Sigamos, ellos quieren que el rey les revele el sueño, pero el rey entiende que ellos están dilatando para que les informe, para que les diga la revelación que él tuvo y así preparar una interpretación falsa. Creo que debes entender desde dónde viene ese asunto de estar interpretando lo de Dios. Dios estará usando a Daniel en medio de una cultura pagana y oscura. Y sigamos leyendo. El versículo 9 dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa, y no solamente mentirosa, perversa. Nabucodonosor sabía que ellos sencillamente no eran mentirosos, sino que también eran perversos. Dice,
respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño, para que yo, dice él, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Lo que busca revelarnos esta escritura es, aquí sabré quién verdaderamente sois vosotros. Bueno, el sueño se me ha ido, pero si verdaderamente ustedes son personas que dicen manejar lo sobrenatural, es aquí donde se entenderá y se conocerá lo que a menudo se puede revelar de parte de ustedes. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo. Dice el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, observemos lo que ellos dicen. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Ahí, observemos un asunto importante. ¿Cuál es ese asunto importante? Ellos están diciendo una gran verdad. Estos magos, estos astrólogos, estos adivinos, estos encantadores, ellos están diciendo una gran verdad. ¿Y sabes cuál es esa gran verdad que ellos están diciendo? Que no existe, dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Esta palabra es muy comunicativa. ¿Por qué es muy comunicativa? Porque lo que busca revelarnos es que Daniel es único. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué Daniel será único? Porque cuando tú tienes un Dios que es único, tú serás único en la tierra. Eso es importante lo que observamos cuando nosotros leemos las Escrituras, siguiendo el paso a paso. Y escúchame, ¿qué pasaría si yo cometiera el pecado de aislamiento, de aislar las Escrituras, de aislar esta palabra y te dijera cosas que no son? Yo debo entregarle cuenta a Dios por esas cosas que no son correctas. Y es el temor que debemos tener en enseñar las Escrituras. Cuando nosotros predicamos y enseñamos cosas aisladas de las Escrituras, tú estás haciendo que un mundo se pierda. Estás haciendo que una humanidad siga al Señor de manera incorrecta. Sigamos leyendo para ir concluyendo esta primera sesión de el capítulo 2 de Daniel. Dice en este versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Hasta ahí vemos que ellos tienen esa verdad. Dice, además de esto, ningún rey, ningún príncipe, ni señor preguntó cosa semejante. A ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ellos están diciendo una gran verdad. Y la gran verdad es que lo que vamos a ver posteriormente revelará que cuando tú representas a Dios y dejas que Dios sea el que te guíe en cosas que aún ni siquiera tú entiendes, vamos a observar que Daniel será único. Y cuando hablamos de único, ¿qué nos revela? Que estas cosas sucederán una sola vez, y cuando habla que sucederán una sola vez, es porque serán únicas y no se repetirán más. Pero aunque sea única, esto impactará el pasado, el presente y el porvenir. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y continúa en nuestra próxima sesión en el capítulo 2 de Daniel. Vamos a seguir estudiando esta gloriosa palabra. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa, país Colombia. Bendiciones.